cuando murió hasta el último suspiro de la cruz, pues se rasgó el velo del templo como un símbolo de que ya la tradición del tabernáculo dejaba de tener sentido. Y como consecuencia de eso da la impresión de que con esto se pretendía abolir la ley. Esto es así también. La pregunta es importante, la retransmito para los que no escucharon atrás. ¿Qué relación tiene el velo que se rasgó de alto a bajo, terminando con el sistema de sacrificios del santuario, con el respeto de la ley? Permitidme resumir un poco el concepto de ley que se maneja en la Sagrada Escritura, especialmente en lo que conocemos con el nombre de Antiguo Testamento. En verdad, la palabra ley para el Antiguo Testamento significa la voluntad de Dios revelada. Tenemos en lo que llamaríamos la ley varias características que distinguen aspectos diversos de ella. En la ley se encuentran aspectos que tienen que ver con la salud. En la ley se encuentran leyes que tienen que ver con ritos destinados a ilustrar como un plano, una maqueta, la salvación que Cristo iba a operar en nuestro favor. Hay también otros aspectos de la ley que tienen que ver con la conducta ética, con la conducta moral. Hay otros aspectos de la ley que tienen que ver con la vida cívica. Vamos entonces a tratar de puntualizar la vigencia de por cuánto tiempo de cada una de ellas. Como Israel era una nación teocrática, las leyes civiles dadas para Israel estaban destinadas a regir la vida de la nación de Israel. Cuando Israel, rechazando a Dios, dejó de ser la nación teocrática, la nación o pueblo de Dios, lógicamente esos aspectos civiles caducan, porque estaban destinados a regir la vida nacional de una nación, de Israel. No sé si va quedando claro. Lo que tiene que ver con los principios morales, como el ser humano debe ser un individuo ético y moral siempre, no hay ninguna razón que pueda justificar o explicar que hayan caducado las leyes morales que Dios dio. Porque tan moral como debía ser el Hijo de Dios del Antiguo Testamento, debe ser el Hijo de Dios del Nuevo Testamento. Si era inmoral robar en el Antiguo Testamento, es inmoral robar en el Nuevo. Si era inmoral en el Antiguo Testamento codiciar, es inmoral en el Nuevo Testamento también codiciar. Cometer adulterio estaba prohibido porque es un principio moral en el Antiguo Testamento. La cruz de Cristo no vino para hacernos inmorales, al contrario, vino para fortalecer los principios morales y capacitarnos para vivir en armonía con esos principios morales. Por lo tanto, sería ridículo pretender que la cruz de Cristo anuló los principios morales, porque Cristo vino para rescatarnos de la inmoralidad y no para implantar la inmoralidad. ¿Va quedando claro hasta aquí? Puedo ver las manos de los que les va quedando claro. Mientras sea necesario mantener principios morales, seguirán en vigencia los principios morales, o sea, esos son eternos. Los sacrificios del Cordero de la Pascua, que comían el Cordero de la Pascua, ahí tenemos una comida ritual. El día de la Pascua, que era un día que no se trabajaba, un día de reposo, puesto con el propósito de realizar ese sacrificio de la Pascua, que era una sombra, una figura del sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muerto el verdadero Cordero de Dios, entonces pararon allí, quedaron en la cruz. El apóstol San Pablo lo dice bien claro. Las leyes que tienen que ver con la salud no fueron abolidas en la cruz,
porque Cristo no vino para enfermarnos y matarnos, sino para que tengamos vida en abundancia. Por lo tanto, las leyes sanitarias siguen teniendo vigencia, porque necesitamos tener salud nosotros hoy, como necesitaron salud ellos antes, y como la salud no es resultado del acaso, del azar, de la casualidad, sino de una vida en armonía, respetando los principios que rigen la salud, es razonable que tengan vigencia. Veamos ahora desde otro punto de vista. Nosotros encontramos en la Biblia diversas profecías. Hay algunas profecías que son de corto alcance, otras que son de mediano alcance y otras que son de largo alcance. Permitidme explicarlo un poco mejor. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: uno de vosotros me ha de entregar esta noche, estuvo pronunciando una profecía de corto alcance, a las pocas horas se cumplió. Cuando Dios le dijo a Noé que la tierra iba a ser destruida por un diluvio, Noé predicó 120 años hasta que vino el diluvio, digamos una profecía de mediano alcance. La profecía que vimos ayer de los 2300 días es una profecía de largo alcance. Ahora, las profecías tienen vigencia ¿hasta cuándo? Hasta su cumplimiento. No vamos a empezar a predicar ahora la tierra va a ser destruida por un diluvio, porque la profecía del diluvio ya se cumplió. Y una vez que se cumplió, queda como un registro histórico de lo que Dios dijo que iba a ocurrir y pasó, pero ya no tiene sentido seguir anunciando que se va a cumplir la profecía que ya está cumplida. Por lo tanto, las profecías tienen tienen vigencia hasta el momento de su cumplimiento. En ese sentido, hermano, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran profecías audiovisuales de la cruz de Cristo. Por lo tanto, el Cordero de la Pascua y los otros sacrificios, símbolo de la muerte de Jesús, tuvieron vigencia hasta la hora de la cruz. Muerto Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toda esa ley ritual que era, a ver si nos entendemos, toda esa ley ritual que era una profecía de la cruz de Cristo, desde el momento en que se cumple en la cruz de Cristo la profecía audiovisual del Cordero, etcétera, entonces caduca en la cruz. Pero lo que no es profecía de la cruz no tiene por qué caducar en la cruz, sino que sigue adelante. No sé si va quedando claro. Algunos a veces hacen la pregunta en relación con el día de reposo, el día sábado. Y en verdad, la Biblia habla de dos clases de días de reposo. Días de reposo puestos para hacer los sacrificios proféticos de la cruz, y el día de reposo como conmemoración de la creación. Desde el punto de vista de la cruz, quedan en la cruz los días de reposo como el día de la Pascua, que una vez en el año paraban de trabajar, no importa en qué día de la semana caía, para hacer el sacrificio de la Pascua, que era una profecía de la cruz. O sea, era un rito profético. Muerto Cristo en la cruz, ya el sacrificio del Cordero, que era un sacrificio profético, como la profecía se cumplió en Cristo, no hay que hacerlo más. Y el día que paraban de trabajar era un día feriado, no sé si lo llaman feriado acá. ¿Cómo llaman el día que no se trabaja? El día de fiesta o el día festivo. Al no trabajar es día de reposo, se cesa de trabajo. Ese día de reposo, hecho para hacer el sacrificio de la Pascua o para hacer otros sacrificios equivalentes, o sea, ese día de reposo para practicar el sacrificio profético,
queda clavado en la cruz. Las comidas rituales proféticas, como comer el cordero de la Pascua. Las bebidas rituales proféticas, como las hierbas amargas que bebían, que además de hablar de las privaciones que pasó el pueblo de Israel en los años de la esclavitud, también pueden ser un símbolo adecuado de los sufrimientos de Cristo. Y esos días como el día de la Pascua, que eran días rituales proféticos, quedan clavados en la cruz. Pero el sábado séptimo día de la semana no es una profecía de la cruz, sino que es un recuerdo de la creación. Y al festejarlo, lo adoramos a Dios como creador. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la cruz. ¿Para cuántos quedó clara la respuesta a la pregunta? Puedo ver las manos. Así que cuando alguien nos diga que Pablo dice que los días de reposo quedaron clavados en la cruz, recordad que había dos clases de días de reposo. Y los que quedaron clavados en la cruz son los que eran profecía de la cruz de Cristo. Yo creo que tengo por aquí, porque cada vez que hablo de estos temas hay alguno que me hace una pregunta parecida a la que el hermano Mateos formuló. Y entonces suelo venir, como dice un versículo de la Biblia, preparado para toda buena obra. Y creo que debo tener por acá la visualización de lo que acabo de decir. Sí, acá está. Esa ley ritual o ley profética de la que hablé contenía sacrificios, comidas, eran rituales símbolo de la muerte de Cristo, por lo tanto eran rituales proféticos. Tenían los sacrificios, comidas y bebidas, que eran algo así como un plano del sacrificio que haría Jesús por nosotros. También tenía días para oficiar esos sacrificios. Levítico 23 lo dice. El día de la Pascua, Levítico 23, 4 al 6. El de las primicias, Levítico 23, 10 al 13. El de las trompetas, Levítico 23, 10 al 13, perdón. 23, 24. El de la expiación, Levítico 23, 27 al 29. Y en el mismo capítulo 23 de Levítico, los versículos 37 y 18, dice que todos esos días festivos que eran de reposo, eran además del día de reposo de Jehová, y en el versículo 3 aclara que el sábado del mandamiento, el séptimo día de la semana, ese es el día de reposo de Jehová. Esa ley de los ritos duraría solamente hasta la cruz, por causa de que era una ley profética. Y aquí vamos a visualizarlo mejor. Va a ser difícil visualizarlo al revés. A ver. Os dije que hay distintos, las profecías las podemos clasificar por su durabilidad. Jonás, cuando dijo de aquí 40 días Nínive será destruida, estaba enunciando una profecía corta. La profecía del diluvio es una profecía mediana, digamos. Pero el cordero que fue sacrificado cuando Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, con cuyas pieles viste la desnudez de Adán y Eva, se convierte en un rito y en una profecía al mismo tiempo. El rito de sacrificar el cordero y derramar la sangre inocente se transforma en una profecía del momento en que el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo habría de morir. Ahora, esa profecía, que es sombra de la cruz, llega hasta la cruz, una profecía de largo alcance. Pero como las profecías tienen vigencia hasta su cumplimiento, después de la cruz no necesitamos seguir sacrificando los animalitos, porque la profecía expresada por esos ritos ya se cumplió. Por otro lado, el séptimo día, o sea el sábado como día de reposo, también tiene su sentido. Por un lado, adoramos a Dios como creador, pero hay una profecía de los cielos nuevos y de la tierra nueva
que va más allá de la cruz, entra en la eternidad. Y justamente Isaías 66, 22 y 23 dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cada sábado todos iremos a adorar a Dios. Esto demuestra que el sábado que tiene que ver con el séptimo día de la semana no quedó clavado en la cruz porque va más allá de la cruz, penetra en la misma eternidad, por una razón muy simple, porque no era profecía de la cruz, no era profecía de la cruz. Y en este gráfico lo completo más. El sábado del mandamiento es monumento conmemorativo de la creación para adorar a Dios como creador. La cruz de Cristo no anuló la necesidad de adorar a Dios como creador, al contrario. Y en Apocalipsis aparecen permanentemente escenas de adoración a Dios. Ahora, la ley profética era una sombra de la cruz. Lo que pasó en la cruz, donde murió el Cordero de Dios, que con su sangre nos limpia del pecado, era expresado proféticamente a través de los símbolos de esos animalitos que morían, que eran como una sombra. Nosotros vemos la sombra y ya nos damos cuenta más o menos cómo es el cuerpo que lo proyecta. El sacrificio de esos animalitos, esa ley ritual profética, era como una sombra que permitía más o menos entender cómo iba a ser comprada nuestra salvación, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Colosenses dice el apóstol San Pablo que esas comidas, como el Cordero de la Pascua, esas bebidas amargas, símbolo del sufrimiento de Cristo, esos días de reposo para oficiar la Pascua, etcétera, que eran parte de la ley profética ritual, quedan clavadas en la cruz. Pero eso no afecta al día de reposo con mayúscula, el de Jehová, porque no era profecía de la cruz, no quedó clavada en la cruz. Era conmemoración de la creación para adorar a Dios como creador, y como la profecía de los cielos nuevos y la tierra nueva va más allá de la cruz. E Isaías 66 dice que después de la venida de Cristo todavía se seguirá guardando el sábado, de mes en mes y de sábado en sábado, todos irán a adorar delante de Dios. Eso deja bien claro qué cosas paran en la cruz y cuáles siguen. ¿Quedó mejor contestado, Mateo? Sí, únicamente la aclaración. La ley de la circuncisión, ¿cómo quedó con la cruz? Quedó en la cruz. San Pablo habla abundantemente que ese era un símbolo de distinción de que el judío era pueblo de Dios. Y como la profecía de las 70 semanas muestra que el tiempo de los judíos acabó cuando rechazaron a Cristo, entonces el símbolo de distinción de judaísmo ya no tiene valor religioso en el cristianismo, porque el tiempo de los judíos se acabó. Entonces, exhibir una señal física de que somos de los que ya quedaron atrás no tiene sentido. Sí, un poquito de tiempo, pero el Israel de Dios, dice San Pablo, no tiene la marca en la carne sino en el corazón. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, escucho, hermano. La Edad Media dijo que era una época de decadencia, de oscura. En la Edad Media fue San Francisco de Asís, con las cruzadas, fue peregrinaciones a Santiago, los cristianos, toda la construcción de las catedrales, de las románicos, el arte gótico, tuvo su parte muy positiva también. Ahora, ¿qué parámetros usaríamos para decir si fue una edad de oro o si fue una edad oscura? Yo no diría ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sino que tuvo sus blancos y sus negros, ¿no? Tuvo aspectos positivos y negativos. Porque si nosotros queremos evaluar desde el punto de vista del desarrollo cultural, es un parámetro. Si queremos evaluar desde el punto de vista del surgimiento de las instituciones que generarían en el futuro las universidades, es otro parámetro. Si queremos evaluar desde el punto de vista del poderío civil y militar de la Iglesia, es otro parámetro.
si queremos evaluar desde el punto de vista del respeto profundo de la palabra de Dios, es otro parámetro. Nosotros estamos evaluando en la perspectiva de Apocalipsis. Y Apocalipsis no se preocupa por decir si habría de tener poderío secular la Iglesia y que eso la hace grande. Apocalipsis, por ejemplo, en los sellos de Apocalipsis parte de una época cuando materialmente la Iglesia era muy pobre y culturalmente también, pero es el caballo blanco, es la pureza. Y entonces la tenencia de la pureza doctrinal del siglo apostólico es lo que la hace como una virgen pura, blanca. Ahora, cuando la Iglesia se enriquece culturalmente durante la Edad Media con la incorporación de los principios platónicos a través de San Agustín y de toda la sistemática aristotélica a través de Santo Tomás de Aquino, culturalmente se enriquece, pongo entre comillas, pero doctrinalmente pierde. Culturalmente pierde porque en lugar de ser un avance del cristianismo al paganismo para convertirlo, fue una penetración de la filosofía pagana en el cristianismo, y cuando se produce la paganización del cristianismo, desde el punto de vista de la revelación de Apocalipsis se está midiendo la pureza doctrinal, es una edad oscura. Es una edad oscura. Cuando caen y mueren muchas doctrinas. Cuando Inocencio III, allí en el siglo XII, empujando las cruzadas y demás, alcanza el verdadero cenit del poder secular de la Iglesia, estaba haciendo política y hasta militarmente grande a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero cuando vemos que es la época de la Inquisición, y aquí en España vosotros como españoles conocéis más de Inquisición que yo, y entonces pensamos que en el nombre de Cristo se tiene esa intransigencia que lleva hasta el martirio a los que leen la Biblia. Y cuando vemos que hasta el siglo XX estaba en el índice de los libros prohibidos la lectura de la Biblia, no podríamos hablar de luces o de grandeza, sino que es una cosa diferente. Cuando en Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese siglo, no ese siglo, esa época en la que está dentro del índice de los libros prohibidos y la Inquisición se encarga de tratar de impedir por todos los medios la difusión y lectura de la Biblia, entonces no podríamos llamar a esa época una época luminosa, sino que es una época cuando se estaba apagando la lámpara, es una época oscura. Si vamos a hablar desde el punto de vista artístico, toda la riqueza pictórica y escultórica de esa época la hace magnificente. Pero cuando han apagado durante esa época la lámpara de la verdad, religiosamente hablando, es oscura. No sé si me hago claro. Si nosotros vamos a hablar de los monasterios en los cuales se centra la educación y cultura, entonces decimos, es una pequeña élite que tiene cultura, puertas adentro del monasterio. Pero la masa popular, así, el pueblo masivamente, que obedecía a los feudales, no estaba enriquecido culturalmente. Es una época de contrastes. Entonces, el historiador que quiera hablar de gloria de esa época, va a decir, las universidades más antiguas de Europa tuvieron sus comienzos en los monasterios. Cierto, pero de élite. Si hablamos del pueblo, el pueblo no tenía acceso a tanta cultura. Pero, si vamos a hablar del avance territorial de la Iglesia Católica, claro, hay poder. Y un poder tan grande como para
manejar la Inquisición. ¿Cuántos de vosotros tenéis claro lo que fue la Inquisición? ¿Puedo ver las manos? La Inquisición, apagando la lámpara y reprimiendo hasta con la pena de muerte a los que la difundían y la leían, muestra que, según el parámetro que queremos usar, pero espiritualmente, entonces fue una época de lámpara apagada, esa edad oscura. Por eso esa expresión que algunos historiadores que no evalúan la parte espiritual bíblica y cristiana pueden cuestionar. Hubo grandeza, pero toda vez que el cristianismo es penetrado por la filosofía pagana, es un cristianismo empobrecido. La paganización del cristianismo nunca fue buen negocio desde el punto de vista de Dios. ¿Alguna otra preguntita? Si no, entramos en el tema que estamos tratando. Bueno, vamos entonces a repasar brevemente el tema que comenzamos ayer y a partir de ese repaso avanzar sobre lo que es tema nuevo. La profecía que habla del juicio representado por la purificación del santuario. Quiero deciros que la enseñanza de que habrá un juicio futuro es prominente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como ilustración, quiero que alguno de vosotros me lea Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 en la página 645. Un voluntario para leer en la página 645, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Qué voluntario me lo quiere leer? El fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios, ¿qué más dice? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. ¿Por qué razón el resumen de las responsabilidades y las vivencias cristianas, el todo del hombre, es temer a Dios y guardar sus mandamientos? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Y notad qué interesante el paralelo entre este y Apocalipsis 14, 6 y 7, donde decía que el ángel que volaba en medio del cielo con el Evangelio eterno proclamaría: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, etcétera. En otras palabras, frente a la hora del juicio de Dios, es importante temer a Dios en el sentido de respetarlo, de darle gloria, y se expresa ese respeto a Dios a través de la obediencia de los mandamientos. Lo más importante es respetar a Dios y guardar sus mandamientos, porque viene el juicio. Dios traerá toda obra a juicio. En el Nuevo Testamento, varias veces Jesús habló del momento en el cual Dios escudriñaría toda obra de cada persona. Y para aquellos que quieren registrarlo, pueden anotar San Lucas 11, 31 y 32, San Juan 5, 28 y 29, San Mateo 12, 36. Muchas parábolas de Jesús enseñan eso del juicio. Por ejemplo, la parábola de bodas del Hijo del Rey, en San Mateo 22, 1 al 14. La parábola de los 10 talentos en San Mateo 25, 14 al 30, la del juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 46, la de las 10 minas, San Lucas 19, 12 al 27, y el Apocalipsis, buscad en la página 1150, nos revela que el juicio habría de ocurrir en un momento específico y determinado. Apocalipsis 14, 6 y 7, ¿voluntario para leer? Apocalipsis 14, 6 y 7, Eloísa. Léeme también el versículo 12 para ver cómo en el capítulo donde habla de que llegó la hora del juicio, es un momento definido, un momento determinado, entra en juego la ley de Dios frente a ese juicio. Léeme también el versículo 12.
Eso es, gracias, el Nuevo Testamento. Guardan los mandamientos de Dios, capítulo 14, versículo 12, y la fe de Jesús. Y es lógico, pues para ser absueltos o condenados el juez se debe basar en la ley. Ahí hay varias referencias que lo demostrarían: Eclesiastés 12, 13 y 14, San Juan 5, 22, San Mateo 5, 17 y 18, San Mateo 19, 16 y 17, San Juan 14, 15, San Mateo 5, 21 y 22 y 27 al 30, Isaías 42, 21. Sabéis que ese fue uno de los temas que razonaba mi padre hace 60 años atrás. Cuando mi padre aceptó a Cristo Jesús como Salvador personal, lo hizo en la iglesia evangélica de los Hermanos Libres. Ellos le enseñaron a orar, por primera vez oró allí. Le enseñaron a leer la Sagrada Escritura y a aceptar a Jesús como Salvador. Y mi padre los amó toda la vida. Pero mi padre, que aceptó con tanta sinceridad, un día empezó a hacer preguntas. Y dijo: hermanos, ¿de veras que va a haber un juicio? Va a haber juicio. ¿Me lo podéis mostrar en la Biblia? Y le leían en la Biblia versículos que demostraban que un día iba a haber un juicio. Y mi padre, que había sido gremialista, estaba acostumbrado a que todo se maneja con leyes, les dijo: hermanos, si va a haber un juicio y vosotros me demostrasteis que va a haber, tiene que haber una ley. Y entonces le dijeron: no, la ley era para antes, ya no hay más ley. Pero hermanos, no puede ser. Si va a haber un juicio, ¿quién va a ser el juez? Dios. Y Dios es justo. Todo juez, para ser justo, tiene que actuar en base a una ley. Cuando un juez absuelve a alguien, lo absuelve en base a la ley. Y cuando condena, condena en base a la ley. Si un juez absuelve a alguien y condena a otro sin que sea en base a la ley, sería un juez injusto. Ningún juez tiene derecho a condenar si no hay una ley que condene. Ni tiene derecho a declarar inocente si no hay una ley. Mejor dicho, si no hay ley, no hay culpa ya. Y entonces le dijeron: bueno, guarda todos los mandamientos menos el del sábado. Y mi padre, que además de gremialista fue carpintero también, dice: escucha, es como si tú estuvieses en el escalón de arriba de una escalera de 10 escalones y yo aparezco con un serrucho y digo: quédate tranquilo que voy a cortar el cuarto escalón nomás. Y empiezo a serruchar la madera del cuarto escalón. Vas a decir: para, no te aflijas, los otros 9 escalones siguen, yo corto el cuarto nomás. Estás loco, para. Y yo estoy tratando de llegar al Señor y estoy subiendo, y ahora que estoy allá arriba tú me quieres cortar el cuarto escalón. Y yo te digo: para, no es cuerdo lo que estás haciendo, me dejas la escalera intacta. Y entonces le dijeron: hablas como un adventista, y lo expulsaron de la congregación. Pero mi padre siguió investigando la Biblia y vio que era verdad. Hay un juicio, eso es real. La existencia del juicio demuestra la vigencia de la ley. El juez justo va a juzgar de acuerdo a una ley. Y Apocalipsis, cuyo libro estamos estudiando, es muy específico en decir que llegaría un momento puntual cuando comenzaría el juicio. Y dice: la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que son las palabras del mandamiento del sábado. Adorarlo como manda el mandamiento del sábado. Y por si nos quedara alguna duda, poquitos versículos después, en el mismo capítulo 14, versículo 12, aclara: los verdaderos, los santos, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El juicio basado en la ley. Ahora hemos visto que hay 3 pasos en el justo juicio de Dios. De paso, Apocalipsis revela que el juicio se maneja en el santuario. Apocalipsis 14 al 20, el cual era ilustrado en la purificación del santuario. Por lo tanto, nosotros hemos estado estudiando lo de la purificación del santuario con el propósito de entender bien esto del juicio. Completando ahora el repaso, decimos que Apocalipsis 14 revela la cronología del juicio divino.
En el versículo 7 dice la hora del juicio ha llegado, 14 al 16 demuestra que el juicio es en el santuario celestial. Ahora bien, en el momento en que llegara la hora del juicio, de acuerdo a Apocalipsis 14, 6 y 7, en el cielo comenzaría el juicio investigador, pero en la tierra habría que volver a adorar a Dios como lo ordena el mandamiento que manda guardar el santo sábado. Por otro lado, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, Daniel en el capítulo 7, revela que en el momento en que sería purificado el santuario, o sea, comienza el juicio investigador en el cielo, así como estarían los que tratarían de reivindicar los mandamientos de Dios, el anticristo pensaría o trataría de imponer su cambio de la ley. O sea, el conflicto en torno al mandamiento, a la ley, iba a estar en la tierra, mientras en el cielo comenzaría el juicio investigador. Un último detalle del repaso. Vamos a leer en la profecía en Daniel capítulo 8. Daniel el capítulo 8. ¿El repaso hasta aquí va quedando claro? ¿Para cuántos va quedando claro? ¿Puedo ver las manos? Vamos a ver en Daniel capítulo 8, la página 822. Página 822, Daniel el capítulo número 8. El versículo en página 823 en realidad. El versículo 13, o del versículo 12, el versículo 12. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. La purificación del santuario en el lenguaje de símbolos del santuario representa el juicio investigador. Allí escucha el profeta un diálogo, la verdad echada por tierra. De acuerdo a la profecía de los 7 sellos, después del caballo blanco, la época apostólica, viene el caballo rojo, el período de persecución que el Imperio Romano inflige a los cristianos, y entonces el caballo negro, el tercer sello, es la caída de la verdad, la apostasía, cuando de acuerdo a Daniel 7:25 el cuernito pequeño, que es símbolo del anticristo, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahora el profeta Daniel está viendo las cosas aquí, en la época en que la verdad fue echada por tierra. Y en la visión escucha que un santo pregunta al otro: ¿hasta cuándo ese pisoteo de la verdad? Ese cuernito pequeño que hizo lo que quiso, cambió la ley, etcétera, pisoteó la verdad y prosperó mucho. Notad esto, qué interesante. Y sucedió y le fue prósperamente. En otras palabras, está hablando del cuernito pequeño que desde una perspectiva histórica podríamos decir que tuvo un gran crecimiento, un gran desarrollo, brillo y opulencia. Pero en la perspectiva divina echó por tierra la verdad. ¿Hasta cuándo la verdad echada por tierra? El pisoteo de la verdad. Y entonces la respuesta es: hasta 2300 días y el santuario será purificado, el juicio investigador. En el capítulo 9 se le viene a explicar a Daniel esto que él no entendía sobre los 2300 días y que lo preocupó tanto que llegó a enfermarlo.
Y entonces se le dice, Daniel, hay que comenzar a contar a partir de un decreto que se va a dar para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y ese decreto fue dado en el 457 a.C. por Artajerjes Longímano. A partir de eso, habría que comenzar a contar. Pero se le dice a Daniel, escucha, como la purificación del santuario, o sea, el juicio investigador, al ocurrir en el cielo, era algo que no lo íbamos a poder ver nosotros, para poder aceptarlo, Dios dice, voy a poner un sello de garantía para que tengas confianza de que es verdad lo otro. Y entonces dice, te voy a dar las primeras 70 semanas con el propósito de sellar la visión y la profecía. Cosas que iban a ocurrir en la tierra, podrías comprobarlas históricamente y te dará confianza de que lo otro también es verdad. Habrá 7 semanas y 62 semanas hasta que aparezca el Mesías príncipe. Y se reconstruirá la plaza y el muro. 7 semanas de años, ya vimos antecedentes bíblicos, porque 7 por 7, 49. En 49 días, como bien decía el profesor Calonge ayer, no se construye toda una ciudad con su plaza, con su muro. Evidentemente, esas semanas son semanas proféticas a la usanza de las 7 semanas de años que aparecía en otra parte de la Biblia, y a usanza del día profético que cada día vale un año, como dice en Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, o 6:4. De manera que nosotros vemos históricamente que exactamente a los 49 años de dado el decreto se termina de construir la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos como le indicaba la profecía. 62 semanas más de años nos lleva al año 27 de la era cristiana, el 15 de Tiberio César, o 780 de Roma, cuando es bautizado Jesús y comienza su ministerio público. Y la profecía decía 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que aparezca en público Cristo. Y la profecía se cumple matemáticamente. Media semana más y van a matar al Mesías. 3 años y medio después del bautismo y de aparecer en público Cristo, traicionado por Judas, va a la cruz y muere en la semana de la pasión. Y 3 años y medio más para que se derrame la copa de la paciencia de Dios para con los judíos. La profecía decía que el tiempo de los judíos eran estas 70 semanas. Ahí acabó el tiempo de los judíos, ahora empieza el tiempo de la iglesia, que está indicado en la profecía de Apocalipsis. Apocalipsis es el tiempo de los gentiles. Apocalipsis es el tiempo de la iglesia. ¿Va quedando claro hasta acá? ¿Puedo ver las manos de los que les va quedando claro? Ahora, los 2300 días a partir del 457 nos lleva hasta 1844. De acuerdo a la profecía, el pisoteo de la verdad llegaría hasta entonces, por lo tanto, habría que restaurar la verdad. Pero las profecías de Apocalipsis demuestran que la restauración la haría un pequeño remanente fiel. En otras palabras, la mayoría iba a seguir aquí abajo, pero un pequeño remanente iba a restaurar la verdad. En el momento en que comenzaría el juicio investigador, purificación del santuario en el cielo. Pero ahora vienen las cosas complicadas para Dios desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque se acerca 1844 y no hay ninguna iglesia dispuesta a corregir sus doctrinas. No hay ninguna iglesia dispuesta a proclamar que hay que adorar a Dios como el creador del cielo, de la tierra, etcétera, o sea, como lo manda el sábado. Y mirando con honestidad todas las iglesias que existían ahí por cerca de 1844, no había una sola iglesia que guardara los 10 mandamientos de Dios. La más popular, la que más creyentes tenía entonces, que ahora sigue siendo la que más tenía, de los 10 en realidad guardaban 8, porque el que prohíbe adorar imágenes estaba borrado
y el del sábado anulado, y en lugar del sábado la enseñanza del domingo. Por lo tanto, guardaban la mayoría de los mandamientos, pero no guardaban los mandamientos de Dios. Los evangélicos, los protestantes, habían parado con lo de las imágenes, pero aunque se habían enojado con Roma y se habían ido de Roma, con lo del pisoteo del día de reposo, estaban igual. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Para qué nos vamos a engañar? No se me enojen, porque siempre hay algún hermano evangélico que se enoja cuando digo esto. Pero en lugar de enojarse porque digo eso, empiece a guardar el sábado y haga como Dios manda, entonces dirá eso es para otro, no es para mí. Porque esa es la verdad. Pero ¿qué decía Apocalipsis 14:12? Ya que lo teníamos abierto. En el 14:7 es cuando llegaba la hora del juicio. Apocalipsis 14:12, en la página 1151, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No dice algunos mandamientos, no dice la mayoría de los mandamientos, son los mandamientos. Se acerca 1844 y no hay una sola iglesia cristiana que guardara los 10 mandamientos. Investigad históricamente el asunto. Yo lo he hecho también. No hay una sola iglesia cristiana que, llegando a 1844, guardara los 10 mandamientos. La más numerosa guardaba 8 y las otras guardaban 9. Pero todos, ninguna. Parecía que en el gran conflicto entre el bien y el mal, el diablo había puesto en jaque, ¿no es cierto?, al Señor, desafiando a Dios. La profecía decía de parte de Dios que iba a llegar ese momento y el pisoteo de la verdad tendría los reivindicadores de Dios, que se levantarían para guardar los mandamientos de Dios. Y el diablo había manejado tan bien sus negocios que no existía la tal iglesia para restaurar la verdad, ni había interés de cambiarla. Por eso me hace acordar a esa metáfora que usaron conmigo para ayudarme a entender algo cuando era jovencito. Me contaron que el diablo en el día de culto estaba con saco, con traje, con corbata y con una Biblia yéndose a la iglesia. Y alguien lo ve y le dice: Lucifer, tú con una Biblia, ¿dónde vas? A la iglesia. ¿Pero y qué vas a ir a hacer en la iglesia? Bien trajeado y con una Biblia. Ah, yo voy siempre. ¿Pero y qué haces? Ah, yo voy a defender mis intereses allí. En otras palabras, Dios va a acompañar a su pueblo, pero el diablo en esa lucha por el control de la mente también va a hacer algo allí. Y a veces viene la iglesia y hace que alguna mujer se traiga un sombrero grandote para que haya alguna criticando atrás, algún niño haciendo barullo, o tantas cosas, ¿no?, para distraer y que no se atienda. Él va a defender de alguna manera sus intereses. Y parece que se iba a todas las iglesias en aquel tiempo, porque había defendido tan bien sus intereses que había llegado la hora profética y no había iglesia para cumplir la profecía. ¿Va quedando claro hasta acá? ¿Sabéis lo que hizo Dios? Un método extraño. Tan extraño como fue el método que usó en la hora de la cruz del Calvario. ¿Vosotros creéis que San Pedro quiso dejar de ser judío? ¿Que la bienaventurada Virgen María quiso abandonar la sinagoga? ¿Que San Juan quiso dejar el judaísmo? No. ¿Qué pasó con ellos? Lo que pasó con mi padre. Lo echaron. Lo echaron por ser fiel a Cristo. San Pedro, San Juan, San Pablo, etcétera, tuvieron que dejar el judaísmo porque fueron expulsados. ¿Y sabéis qué es lo que hizo que los expulsaran? El chasco de la cruz. Todos creían que el Mesías tenía que venir como rey, como señor, etcétera, y Cristo viene como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y cuando murió Cristo, todos los discípulos se desanimaron. ¿Recordáis que cuando Cristo resucitado apareció, ellos estaban como?
encerrados, escondidos por miedo de los judíos. Era un oprobio, era una vergüenza. ¿Y recordáis esos dos que venían camino a Emaús? Jesús se les apareció y ellos llorando tenían tan llenos de lágrimas los ojos que ni miraron bien quién era el que estaba al lado de ellos y no vieron que era Jesús. Y empiezan a contarle, ¡qué chasco! ¡Qué chasco! Creíamos que era el Señor, que era el profeta, que era el Mesías. ¿Y lo mataron? Y hasta hay algunas mujeres de los nuestros que dicen que lo vieron resucitado. Pero qué chasco, lo mataron. Chasqueados. El chasco de la cruz fue el método usado por Cristo para producir una especie de terremoto y del terremoto juntar los pedazos que eran San Pedro, San Juan, San Mateo, San Lucas, gente sincera, con la cual constituye un remanente fiel, que es el comienzo de la Iglesia. Exactamente lo mismo hace en 1844. Pero como los argentinos, mi esposa leía hoy en una enciclopedia de 14 tomos, no me acuerdo cuánto, que me prestó Fernando, ahí dice que hay solo 200.000 de origen indígena en Argentina, o sea, a todos los otros los mataron. Primero los colonizadores, después los Menéndez Betti y los Brown en la Patagonia, con sus establecimientos ganaderos allí. Pero Argentina básicamente está formada por españoles e italianos y un poco de los otros. Entonces, se me ocurre que vosotros pensáis a veces un poco como pensamos los argentinos. Y los argentinos somos muy desconfiados. La mezcla de italiano y español dio una mezcla de desconfiados terribles. Y si vosotros es cierto que mandasteis a Sebastián Elcano, que gracias a Dios dio la vuelta al mundo y volvió acá, pero Juan de Garay se quedó, creo, ¿no? Y mandasteis a Juan de Garay, que fundó por segunda vez Buenos Aires y desde entonces sigue. Entonces puede ser que un poco de la sangre de Juan de Garay y de algunos otros vascos allá hayan forjado la mentalidad que tenemos los argentinos. Entonces comienzo a pensar que tal vez vosotros reaccionáis como reaccionamos allá y va a venir una idea en la mente. Este hombre es muy hábil para explicar las cosas, pero acá estamos con Apocalipsis, que lo demuestre. Y eso es lo que voy... Tanta fuerza que hasta... Lo voy a demostrar así, hasta para que salte el reloj. Quiero deciros que lo que voy a decir ahora está profetizado en Apocalipsis 10. Y es lo que, permitidme que os lo explique brevemente y después estudiamos la profecía. Cerca de 1844 hubo hombres como Irving en Inglaterra y hubo otros en Suecia, incluso en Suecia hubo niños que cuando les prohibían predicar a los adultos, los niños se transformaron en predicadores ahí en Suecia. Lo mismo ocurrió en Holanda, si no estoy mal informado. Irving en Inglaterra tenía un grupo de estudios bíblicos notables que predicaban la venida de Cristo. Y no solamente Irving, sino que hasta en Chile un jesuita, el jesuita Manuel Lacunza, escribió un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Fue por 1800 y poco. Ese libro, un prócer argentino, ese es uno de los que tiene la culpa que Argentina se independizara de España, o las Provincias Unidas del Río de la Plata. Digamos, aquel condenado de Manuel Belgrano, que se sublevó contra la corona. Él, cuando vino a Inglaterra, pagó de su pecunio la edición de ese libro, que lo distribuyó entre la gente significativa allá de las colonias de Sudamérica. Pero además de ese libro de Manuel Lacunza, y era un jesuita, jesuita español, hay otros que también realizan una obra de proclamación de la venida de Cristo y la proximidad. Henry Drummond, junto con Irving en Inglaterra, Alexander Cate en Escocia, Joseph Wolf, un judío que se convierte y recorre Medio Oriente y Asia proclamando que Cristo vuelve. Y además de eso, también había un alemán que me olvidé el nombre en este momento,
y Guillermo Miller, un bautista en la zona de New Hampton, en Nueva York, que también comienza a estudiar y proclamar la venida de Cristo. Pero especialmente Guillermo Miller tuvo una peculiaridad. Guillermo Miller era un granjero y estaba estudiando muy autodidacta, muy conocedor de la historia también. Estudiando la Biblia se encontró con la profecía de los 2300 días y al investigarla llegó a la conclusión de que en 1844 se purificaba el santuario. Pero se le planteó un problema. ¿Y qué querrá decir eso de la purificación del santuario? Y ahí viene un ejemplo interesante. En lugar de buscar en la Biblia, aceptó la tradición. Y la tradición decía que la purificación del santuario significaba la venida de Cristo a la tierra. Entonces Miller comenzó a proclamar: en 1844 se cumplen los 2300 días, viene Cristo a la tierra. Y armó un movimiento espectacular. Miles de personas lo oían cuando él proclamaba esto. Y comenzó a predicar y a predicar y a predicar, y con él muchos otros. Y haciendo bien los cálculos, el día de la purificación del santuario en 1844 caería el 22 de octubre. Y ahí la gente comenzó a prepararse para el 22 de octubre de 1844. Se reunieron en varios lugares. Algunos de ellos ni juntaron la cosecha, porque ¿para qué juntarla? Viene Cristo. Y que la gente vea la cosecha en el campo para que sepa, ese no la juntó porque él sabe que ya viene el 22 de octubre. Y ese 22 de octubre cantaban, oraban, leían la Biblia, ya viene. Y no venía. Y se hace la medianoche y no viene. Pero dice la Escritura, el que ha de venir vendrá y no tardará, ya va a venir. Como las 10 vírgenes hay que estar velando. Pero cuando salió el sol del día 23 fue la desesperación. Ahí una desesperación indescriptible. El desánimo y el desparramo. A media mañana uno de ellos dice: hermanos, va a ser un invierno difícil. Algunos no juntaron las cosechas. El que tiene algo comparta con los otros. Porque realmente va a estar mal la cosa, va a estar fea. Vamos a ver de animar un poco a algunos hermanos. Pero no era fácil ir por la calle. Porque la gente se burlaba. Como tú no te ibas a ir ayer para arriba, ¿qué estás haciendo por acá? Hay caricaturas de los diarios ridiculizando, fue terrible. Burlas de todo tipo. Entonces, Hiram Edson y otro cuyo nombre no tenemos registrado, decidieron ir caminando por en medio de los maizales para evitar el contacto de los otros, para ir a visitar a algunos hermanos desanimados y tratar de darles ánimo. Pero la preocupación era: ¿y qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué es lo que ocurrió? La profecía dice, es la fecha. Dios no puede equivocarse. ¿Cuál es el problema? Y mientras iban caminando, Hiram Edson tuvo una visión, la única que tuvo en su vida, porque él no era profeta. En la Biblia hay gente que Dios le dio el permanente don de profecía, y otros casos que Dios le dio accidentalmente una profecía o visión. Hiram Edson sería de los últimos. Y él, mientras caminaba por el maizal, de pronto vio abrirse el cielo y ve a Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí es donde comienza a recordar haber leído en la Biblia algo así. Haber leído en la Biblia algo así. Y buscando en la epístola a los hebreos, descubren que allí dice que Cristo no iba a entrar en el santuario de la tierra, sino en el santuario del cielo. Que el juicio investigador no iba a ser en la tierra, sino que iba a ser en el cielo. Pero ¿sabéis qué es lo que ocurrió? Ahora las iglesias de las que eran miembros, todos esos, porque eran de todas las iglesias, no era de una congregación, de todas esas iglesias que no querían corregir la doctrina,
Ahora envalentonados empezaron a llamar para rendir cuenta a esa gente. Escucha, has fracasado, o te retractas o no puedes quedar más en la congregación. Y algunos, la mayoría, dijeron perdón, nos equivocamos, volvieron a integrarse a la congregación y todo siguió como antes. Pero hubo otros que decían, pero algún problema hay aquí, algo no lo entendimos bien, pero Dios no puede fallar. Y la profecía dice eso. Tenemos que reestudiarla a ver qué pasó, pero que lo dice y está claro. Pues entonces, si no abandonas las ideas, fuera de la congregación. Y de pronto empiezan a encontrarse en la calle. Hermano, tú sabes que a mí me expulsaron de mi iglesia. Yo era bautista, pero me echaron. Oye, yo era metodista y me llamaron ante el comité de la iglesia y pasó así, me echaron también. Y yo que era presbiteriano y de todas las iglesias, expulsados. Ninguno de ellos había querido abandonar su iglesia, pero ahora echados de sus iglesias, comenzaron a investigar juntos. Oye, hermano, vamos a estudiar a ver qué pasó. Estudiaron por días y semanas. Los historiadores que registran lo sucedido en ese tiempo mencionan que a veces pasaron la noche entera en grupos de estudio y de oración. Y por ahí se trababan en alguna discusión, decían vamos a parar y orar de nuevo. Y se arrodillaban y a orar otra vez. Y al orar se levantaban de la oración y seguían investigando y empiezan a encontrar cosas que no habían imaginado. Por ejemplo, lo del santuario. Que Cristo no había entrado en el santuario de la tierra, sino en el del cielo. Pero mientras buscaban explicación a eso, y Dios es sabio, está casi al final de la Biblia en Hebreos, investigando se tuvieron que estudiar toda la Biblia. Y mientras estudiaban, empezaron a descubrir otras cosas también. Que los muertos duermen, que las imágenes no, que el sábado día de reposo. Y empiezan a descubrir una cantidad enorme de doctrinas que cuando se apagó la lámpara, por decreto, en la oscuridad se habían perdido. Y ahora, reencendiendo la lámpara de la palabra de Dios, las empezaron a encontrar. Y esos que no habían querido salir de su iglesia, ni imaginaron que formarían una iglesia, se encuentran juntos estudiando y descubriendo las verdades. Y ahora que encontramos la verdad, ¿qué hacemos? Empezar a comunicarla. Y automáticamente se encontraron formando parte de un movimiento religioso que ellos no habían planeado, pero que estaba en la profecía. No sé si me vais siguiendo en el proceso histórico hasta aquí. Puedo ver las manos de los que les va quedando claro. Vamos a ver la profecía ahora. Tal vez hubiera sido mejor hacer al revés, ver primero la profecía y después el hecho histórico, pero vamos a analizarlo en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Tal vez antes de eso esperad. Convendrá que leamos en la pregunta 4 lo que aparece en la página 1149. Apocalipsis capítulo 11, el versículo 19, donde el templo que Juan ve abierto no es el de la tierra. Apocalipsis 11, 19 dice, y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía ¿dónde? En el templo. En otras palabras, los 2300 días, como el santuario de Israel, el santuario terrenal, fue destruido en el año 70, aquí los 2300 días iban mucho más allá, no podía referirse al santuario de la tierra. En 1844, Cristo pasa del lugar santo al santísimo del cielo, porque Juan ve abierto el templo de Dios en el cielo y ve el arca del pacto. ¿Y en qué parte estaba el arca? En el Santísimo, que era el lugar donde solo en el día de la expiación, símbolo del juicio investigador, en el final de los tiempos,
entraba el sumo sacerdote. Y solo el sumo sacerdote, y Cristo, el sumo sacerdote del cielo, entra aquí. Apocalipsis habla del juicio investigador acá, en el cielo. Pero vamos todavía a ver otro versículo para que nosotros podamos entender esto. Y me refiero, por ejemplo, al de la página 1116. Página 1116. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Página 1116. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario en el que entró Cristo para purificarlo en 1844 era en el cielo. ¿Y cómo es que aquella gente no lo notó allí? Había más de 300 profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento que se cumplieron en la semana de la Pasión, y ni los discípulos estuvieron en condiciones de entenderlas, porque Dios quiso producir el chasco de la cruz para sacarlos de una iglesia que no quiso cambiar. ¿Y cómo sé que los judíos no quisieron cambiar? Porque hasta el día de hoy, como iglesia, siguen rechazando a Cristo. Y a menos que Cristo hubiera favorecido el chasco de la cruz, los apóstoles no hubieran salido del judaísmo. El hecho de que la sinagoga judía hasta el día de hoy sigue sin aceptar a Cristo demuestra que el judaísmo no quería cambiar. Y Cristo produjo el chasco de la cruz para que ese terremoto hiciera que salgan de allí los sinceros, los santos apóstoles, que constituyeron el remanente fiel con el que estableció la iglesia cristiana. Y en 1844 pasó lo mismo. Ninguna iglesia quería cambiar. Y aunque estaba escrito en la Biblia, Cristo favoreció el chasco porque esas iglesias no querían cambiar y era el momento de proclamar la verdad completa. ¿Y cómo sé que no querían cambiar? Porque hasta el día de hoy, los bautistas que había en aquel día siguen rechazando el santo día de reposo, los hermanos católicos igual, los presbiterianos también, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la demostración que no querían cambiar, por lo tanto no podían ser la iglesia que proclamara la verdad completa, restaurada, porque no la querían restaurar. No sé si va quedando claro, puedo ver las manos de los que les va quedando claro. Vamos ahora sí a entrar más en la parte profética. Hay un antecedente profético que nos hará bien, el de la pregunta 6, la profecía acerca del chasco. Busquemos en el libro del profeta Daniel, en la página número 1100, no es esa la página. Daniel capítulo número 12, página 827. Página 827. Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El libro del profeta Daniel, donde está la profecía de los 2300 días, ¿cómo iba a permanecer hasta el tiempo del fin? Cerrado, sellado. Ahora, cuando uno estudia el libro de Daniel, ve que el libro de Daniel se entendía todo menos los 2300 días. En realidad, la parte del libro de Daniel que no se la entendía bien eran los 2300 días. La profecía que permaneció cerrada y sellada hasta el tiempo del fin eran los 2300 días. Y cuando se la dio, no me dio el tiempo para leerlo, se le dijo a Daniel, esa profecía es para muchos días, es para el tiempo del fin. Ahora, notad en Apocalipsis 10 el contraste, en la página 1147.
página 1147, Apocalipsis capítulo 10, el libro ya no aparece cerrado ni sellado. Leo desde el capítulo 10, desde el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Cómo estaba ya el librito ahora? Porque Apocalipsis es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. En otras palabras, aquí habla de algo que iba a ocurrir en el tiempo del fin. Lo que estaba cerrado en Daniel aparece abierto acá en Apocalipsis 10. O sea, es el tiempo del fin cuando se podría entender lo que en aquella otra época no se había entendido. Sigo leyendo ahora. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, que es símbolo de multitudes y muchedumbre, y su izquierdo sobre la tierra, símbolo de zona poco habitada. En otras palabras, esto muestra la soberanía del Señor sobre todo el planeta, sobre la tierra, y es un mensaje que iba a ser dado a toda la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Quiere decir que San Juan recibió más revelación que lo que escribió acá. Sigamos leyendo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, como lo hacían cuando los juramentos, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. A partir del momento en que ese librito que había estado cerrado se abriera, ya no se computaría las cosas cronológicamente. La profecía de los 2300 días, que es la más larga, es de las cadenas proféticas cronológicas la que lleva al último punto marcado cronológicamente, el comienzo del juicio investigador. Y a partir de ese momento, cuando se abre el librito cerrado, ya no se computaría en términos de tiempo, sino en términos de misión. Apocalipsis 24:14 dice: será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, a partir del comienzo del juicio investigador, el tiempo no será más, no se medirá en términos de años, sino que cuando terminemos de predicar el evangelio, se mide en términos misionales, entonces vendrá el fin. Pero ya lo entenderéis mejor porque vamos a seguir. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La pregunta 7, ¿qué acción que se le ordenó realizar a San Juan es símbolo de un chasco? San Juan entra en la visión. Hasta ahora San Juan miraba, oía y escribía. Ahora San Juan, el único miembro de la iglesia que está allí, entra en la visión. Con San Juan es la iglesia que entra en la visión. Es el remanente fiel, el pueblo de Dios, que entra en la visión. Pero entra en la visión para vivir una experiencia de chasco. El símbolo del chasco aquí es muy claro. Comer un librito dulce como la miel en la boca, pero cuando se lo digiere en el estómago, iba a darle una descompostura tremenda, le iba a amargar el vientre. ¿Eso no es símbolo de chasco? Tan rico que era y me enfermó, estoy descompuesto, no doy más. Chasco. Apocalipsis nos es dado en lenguaje de símbolos,
¿Para cuántos queda claro el símbolo del chasco aquí? Notad que es Dios quien planea el chasco, porque es Dios quien le da la orden a San Juan de entrar en la visión. No es que San Juan de atrevido va y le dice al ángel, dame el librito, ahora que no ve nadie. ¿Qué te va a hacer? Yo quiero probarlo. O que se descuida el ángel y le manotea el libro y se lo come y dice, está rico, y de pronto se enferma y Dios dice, bien hecho, no debías haberte metido en esa. No, nada de eso. A San Juan se le dice, oye, ve a pedir el librito, había estado cerrado pero ahora se abre, pídelo y devóratelo. ¿Nunca escuchaste la expresión que me tragué el libro, tantas páginas para un examen? ¿Qué significa? Que lo estudié, ¿no es cierto? San Juan comió, tragó el librito, se lo devoró. Un estudio profundo de la Escritura, pero de esa parte que ahora está abierta, que antes estaba cerrada. El estudio de los 2300 días. Pero no es porque Juan quiso, no es que la iglesia se metió de atrevida. Es el Señor que le dice, pide el librito y después dice, cómelo. Y le dice, escucha, vas a vivir un chasco. Dulce como la miel en la boca, pero te va a amargar el vientre. Ahora, la profecía dice que Dios es el que digitó ese chasco. Pregunto, ¿la profecía preveía la reacción de la iglesia? Sí. Y es lo que aparece para la pregunta 8, el versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Dos cosas profetizadas. Primero, que Dios es el que digitó el chasco. Segunda, que la iglesia viviría el chasco. Ahora empezamos a entender. La única parte de Daniel que iba a quedar cerrada y sellada hasta el tiempo del fin eran los 2300 días. Los demás lo entendían. Apocalipsis 10 es el tiempo del fin. En lugar de estar cerrado, se abre. Se le da la orden de estudiarlo como lo estudiaron aquellos. Y ahora viene lo dulce, viene el Señor, se acaban los problemas, se acaban los conflictos, se acaban las injusticias, viene Cristo. Todo lo que nosotros hemos sufrido por el pecado quedará atrás. Es el 22 de octubre de 1844. Ahí está, hermanos, dulce como la miel y preparándose con alegría. Y cuando salió el sol el 23, les amargó el vientre. ¡Qué chasco! ¡Qué desesperación! Me animo a imaginar lo que puede estar en la cabeza de alguno. ¿Pero Dios es sádico que planeó amargar a los cristianos? No es sádico. ¿Y qué propósito tuvo Dios detrás? Vamos a leer el versículo 11, donde dice cuál es el propósito. Y él me dijo, veamos desde el 9 mejor, fui al ángel diciéndole que me diese el librito, él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, o sea, Dios profetizando el chasco. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Dios diciendo, lo que yo planeé se va a cumplir, vivirás el chasco. ¿Y por qué, Señor? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. En otras palabras, así como los cristianos de la época del caballo blanco predicaron el evangelio puro, la verdad echada por tierra, pisoteada, el cambio de la ley, etcétera, en 1844 según la profecía, mientras el cuernito pequeño iba a imponer una ley cambiada, tendría que producirse la restauración de la verdad y para ello Dios necesitaba un remanente fiel para que lo predique. Las iglesias estaban con una doctrina no completa, no pura. Ninguna iglesia estaba con la verdad restaurada para cumplir la profecía. Y entonces Dios dice, va a haber un chasco para que como predicaron la verdad pura aquí al comienzo de la era cristiana, ahora al final de la era cristiana, previa a la venida de Cristo,
es necesario que el remanente fiel vuelva a predicar otra vez como lo hicieron estos. Y como no existe esa iglesia, dice el Señor, yo voy a articular un chasco. Ese chasco hará que surja el grupo sincero dispuesto a predicar la verdad completa. ¿Va quedando claro? Señores, aquí San Juan es garantía de que está hablando de la iglesia verdadera, porque San Juan representa a la iglesia que recibe la revelación del Apocalipsis. Es símbolo del pueblo de Dios, símbolo del remanente fiel. Dios dice que iba a articular un chasco con el remanente fiel representado por Juan para que pudiera volver a predicar como se predicó primero. O sea, la misma verdad. Es un pueblo que tenía que volver a las raíces, a la doctrina blanca y pura de los días de los apóstoles. Y Dios dice que planeó eso, y Dios dice después eso va a ocurrir para que se pueda predicar. La iglesia que quiera demostrar que es iglesia verdadera en esta época tendrá que documentarme históricamente que pasó por el chasco profetizado por Apocalipsis 10. La iglesia que pretenda estar predicando el evangelio puro como el evangelio inicial y que no surgió de un chasco, no es la iglesia. Porque Apocalipsis 10 dice que Dios haría pasar por un chasco al remanente fiel que predicaría igual que al principio, otra vez, el evangelio puro como fue dado al comienzo y de alcance mundial. ¿Va quedando claro? ¿Puedo ver las manos de los que les va quedando claro? Veamos ahora rápidamente. Fui reprendido hoy. Fernando me dijo, acorta las introducciones para poder hablar en serio lo que quieres enseñarnos. Y yo me olvidé del consejo y hablé largo y no me está alcanzando el tiempo, pero me va a alcanzar. Hagamos un paralelo entre los efectos del chasco de la cruz y los efectos del chasco de 1844. En el chasco de la cruz, de esos miles que comieron los panes y los peces, de esos miles que oyeron a Jesús, muchos de los cuales fueron curados, sanados, etc. ¿Cuántos quedaron en la hora de la cruz? Oye, cada vez que llego a algo importante, el de la cola que viene a defender sus intereses. ¿Cuántos quedaron? Vigila y no le deje meter la mano al de la cola. ¿Cuántos quedaron de los miles? Pocos. O sea, los no sinceros abandonaron el movimiento. Eso ocurrió en el chasco de la cruz. Pues bien, lo mismo que ocurrió en el chasco de la cruz es lo que ocurre en 1844. La mayoría abandonaron el movimiento y se tornaron enemigos. Igual que contra los apóstoles allá en el comienzo de la era cristiana. Los sinceros fueron expulsados de la sinagoga en el chasco de la cruz. San Pedro, San Juan, la bienaventurada Virgen María, los echaron. Porque era un oprobio pensar en seguir a alguien que lo mataron como un delincuente en la cruz. En 1844, los sinceros fueron expulsados de sus congregaciones también. En el chasco de la cruz, los sinceros, porque no podían aceptar eso, iniciaron una profunda investigación bíblica. Lo mismo ocurrió con los de 1844. Y entonces un versículo inevitable que tenemos que leer para tener la seguridad de que estamos entendiendo correctamente esto, es el que tiene que allí en la página número 973, página 973, San Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Allí dice la palabra de Dios, y San Lucas 24, versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos al 45 ahora, 45 al 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Interesante, Jesús dice, hermanos, ya estaba escrito, vosotros no lo habíais entendido, pero entonces Jesús les abrió el sentido para que comprendiesen lo que ya estaba revelado en las Sagradas Escrituras. En 1844 pasó exactamente igual. No hay ninguna revelación nueva. Dios les abrió el sentido para que encontrasen en Hebreos, por ejemplo, y en otras partes donde dice, no, la purificación del santuario no es en la tierra, es en el cielo. Cristo iba a entrar en el santuario del cielo, al lugar santísimo. Es el comienzo del juicio investigador. Y ahora empiezan a entender. Claro, el sello de garantía demuestra que la profecía es válida. Lo que iba a pasar en la tierra es lo de las 70 semanas. Los 2300 días en 1844 era en el cielo, porque el templo de la tierra ya hacía siglos que estaba destruido. Y ya estaba escrito desde hace 2000 años atrás que Jesús iba a entrar en el santuario del cielo. Bueno, para ellos 1800 y tantos años atrás. Estaba escrito, o sea, les da nueva luz para entender lo que ya estaba escrito, exactamente igual que en el chasco de la cruz. Entonces se produce en el chasco de la cruz un redescubrimiento de las verdades echadas por tierra. Y ellos descubren cosas que la tradición de los rabinos había sepultado. El diablo usa el mismo método y con la iglesia cristiana hizo las mismas jugadas que con la iglesia judía. A la iglesia judía la infiltró con la filosofía del helenismo, o sea, la filosofía griega. Los helenistas, orientación griega, penetraron al judaísmo y lo llenaron de tradiciones, y otras tradiciones de ellos también, no solo aquellas. Y así como hizo en aquella parte, en el Nuevo Testamento nos penetra con la filosofía griega y con muchas tradiciones de los mismos cristianos también. Pero Jesús, lo mismo que hizo allá, el de redescubrimiento de las verdades echadas por tierra, lo hace aquí, y aparece la verdad del sábado, del bautismo de creyentes y tantas otras cosas. Y ahora, en la época de la cruz, sin proponérselo, sin habérselo propuesto, se encuentran formando parte del movimiento poseedor de las verdades redescubiertas. Es el surgimiento del remanente fiel de los días de los apóstoles, la iglesia blanca, pura. Es un movimiento que viene de Dios, movimiento celestial. Y en 1844 pasa lo mismo. Sin proponérselo, se encuentran de golpe formando un movimiento que descubre todas las verdades que habían sido echadas por tierra. ¿Y ahora qué hacemos? Apocalipsis 10 de nuevo. Apocalipsis 10 de nuevo. Dios detrás de esto. Apocalipsis capítulo 10, desde el versículo 9 otra vez hasta el 11. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre. Dios dice, yo estoy articulando un chasco, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Está profetizado que los sinceros, representados por Juan, iban a vivir el chasco. ¿Y detrás del chasco qué? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Los adventistas del séptimo día tienen mucha razón al decir que son la única iglesia surgida
en la hora profética, 1844, de acuerdo al molde profetizado, el molde profético, el chasco predicho en Apocalipsis 10, y que, como estaba profetizado, redescubrió las verdades echadas por tierra cuando apagaron la luz, la vela, la lámpara, y que se habían perdido y caído por tierra, y ahora predicando en el 98% de los países, y ese 2% que todavía no son países muy pequeños como Andorra, prácticamente ya predicando en todo el mundo, falta un poquitito nomás, las verdades redescubiertas. Tienen razón al decir que son la iglesia surgida en la hora profética, de acuerdo al molde profético, redescubriendo la verdad profética y con la misión profética, guiados por el don profético en esta hora profética. No hay otra, buscadla. Pero la revelación de Apocalipsis dice que en el tiempo del fin, la proclamación de la verdad como era al principio, predicar otra vez el Evangelio puro, lo iba a hacer un grupo de sinceros representados por Juan en la visión, que surgiría de un proceso de chasco. La iglesia que pretenda predicar el Evangelio puro en esta época tendrá que mostrarme históricamente que vivió ese chasco. Y la verdad es que hay uno solo. ¿Les quedó claro el tema? ¿Puedo ver las manos de los que les quedó claro? ¿Para cuántos les parece que valió la pena estudiar el tema? ¿Puedo ver las manos? ¿Puedo deciros la verdad? Escuchad, no escuchad, que ahora viene, bien, escuchad. Mañana es un tema que necesitamos saber, mañana no, pasado mañana. Un tema que necesitamos saber, pasado mañana viernes, y es, el viernes. Apocalipsis, visiones y profetas modernos. Necesitamos entender ese tema para entender la profecía de Apocalipsis 13 del anticristo del 666, porque ahí habla de espíritus de engaño y falsos profetas.